Bienvenidos a una nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Hoy nos acompaña Federico Yussi, quien es representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Gracias y bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por la entrevista. Me gustaría que comenzáramos muy rápidamente explicando un poco la diferencia entre refugiado, migrante y aquel que está solicitando la condición de asilo, para tener un poco claro los términos que vamos a usar. Perfecto, Tatiana. Mira, el migrante es una persona que elige cambiar del lugar donde vive, se traslada de un país eventualmente a otro, un migrante internacional, por supuesto, y en general lo hace para buscar una mejor condición de vida, para cambiar de trabajo, para tener mejores ingresos, por estudio, por distintos motivos, en general por motivos económicos. El refugiado es una persona que no elige salir, es que no tiene alternativa. El refugiado es una persona que ve su vida, su seguridad o su libertad amenazada y por ese motivo tiene que salir. Sale por la violencia, sale por la persecución, sale por la persecución por sus ideas políticas, por su raza, por su religión. No tiene posibilidad de quedarse. Quedarse es poner en riesgo su vida, la de su familia o la del grupo con la que convive. Entonces, hay una gran diferencia, o la mayor diferencia entre un migrante y un refugiado. Ambos salen de sus países, nada más que uno lo hace en general para mejorar sus condiciones, el otro lo hace para proteger su vida o lo hace por persecución o por violencia, por violación de derechos, por guerras, etc. Un solicitante de refugio, un solicitante de asilo, depende, se utilizan en general como sinónimos, no sé que hay algún tecnicismo en el medio, son las personas que llegan a un país buscando protección internacional, buscando tener el estatuto de refugiado, y presentan su solicitud ante las autoridades del país, que hay todo un proceso para determinar si la persona debería ser reconocida o no como refugiado. Esas personas son los solicitantes de refugio. Ahora, de la mayor cantidad de personas que han llegado a nuestro país en los últimos años, vienen de Venezuela, por diversos motivos, principalmente en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y para su familia. ¿Cuál es la situación de ellos en ese momento? Porque también, por ejemplo, vienen grupos vulnerables como embarazadas, adultos mayores, niños que a veces viajan también sin sus propios padres. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué protección les está dando el Estado peruano en estos momentos? Bueno, mira, en primer lugar, ha habido como distintas etapas, ¿no? Quizás la primera, y que vale la pena destacar, es que Perú ha sido muy generoso en su respuesta, ha tenido una política de puertas abiertas, como varios países de la región, que ha permitido que un número muy importante de personas venezolanas hayan llegado al país. Hablamos de hoy un número cercano a las 900.000 personas, es decir, han entrado o se encuentran de manera o con ingreso regular 830.000 personas, conforme información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, pero sabemos que hay otros que han ingresado de manera irregular porque no tenían el pasaporte, porque no podían obtener la visa de aquí o de Ecuador o de algún país en tránsito. Entonces los números probablemente estén más cercanos entre 900.000 o 1 millón de personas, que es un número muy importante. Al inicio, en el Perú, hubo una respuesta desde el sistema migratorio, permitiendo a través de lo que se llama el PTP, o permiso temporal de permanencia, el acceso a un montón de personas a poder tramitar la posibilidad o la autorización para poder estar regularmente, y casi 500.000 de personas se inscribieron en el PTP, de las cuales 456.000, si mal no recuerdo, son las que obtuvieron el PTP, y luego están un poco cerca de la mitad, 250.000 han tenido o la calidad migratoria especial u otra calidad migratoria, que es luego del año del PTP la fase siguiente. Y otro número importante deberían tratar de hacer la transición. Luego hay otro de los mecanismos que se implementó y sobre todo tuvo mucho impacto en el 2019, pero ya el 2018 lo tenía, que es dentro del sistema de asilo. Es decir, personas que requieren protección internacional y que entonces solicitan esa protección ante la Comisión Especial de Refugiados, en donde hay 496.000 personas, es decir, casi 500.000 de personas que han solicitado refugio. Así que te diría que los dos mecanismos de alguna manera se han complementado en el caso de Perú, y han permitido o dado la posibilidad de que una enorme cantidad de venezolanos hayan podido tener por lo menos cierta protección, que si bien es precaria, el PTP es temporal y la solicitud de asilo es transitoria, es un proceso intermedio mientras presento la solicitud y se resuelve. Esperemos poder avanzar rápidamente, sea en el ámbito
migratorio, en poder regularizar la situación de aquellos que tenían el PTP y han quedado sin ninguna cobertura por la pandemia, por falta de recursos para pagar las tasas, etcétera, o en el ámbito de los que solicitaron protección internacional, los solicitantes de Claro. refugio, que el Estado pueda también resolver rápidamente su condición y poder tener el reconocimiento en aquellos casos que lo ameriten de la condición de refugiado. Y a eso quería entrar, ¿no? Ya aterrizando un poco en el contexto de pandemia en el que nos encontramos, que tanto se ha precarizado aún más la situación de estos ciudadanos o de lo contrario, si es que han recibido mayor apoyo, mayor sustento en temas sanitarios, por ejemplo, de parte de nuestro país, porque leía de parte de Defensoría del Pueblo que no había un registro, una cifra de la cantidad exacta de ciudadanos venezolanos que habían contraído la enfermedad o que aquellos que fallecían, por ejemplo, ingresaban a este sin registro, ¿no? Grupo que no tiene un registro específico porque no había ninguna entidad que pudiera justamente organizar y tener las cosas claras. Mira, Tatiana, quizás lo bueno y lo malo, ¿no? A veces en situaciones de pandemia, de crisis, uno puede poner el acento en lo negativo o en lo positivo y creo que lo importante es resaltar lo que ha funcionado y quizás ver cómo mejorar lo que no. Pero punto uno, es verdad que no hay un registro diferenciado dentro de las personas con diagnóstico de COVID, entre nacionales y extranjeros. Y eso, digo, lo positivo es que no se ha discriminado, se ha atendido a ambos por igual. Lo negativo es no tener la información para poder eventualmente focalizar ciertas políticas. Pero creo que el punto para resaltar es que las autoridades gubernamentales, el MINSA, la Presidencia de la Nación, dictaron un decreto que permite a los refugiados, migrantes, solicitantes de refugio, acceder al SIS en caso de tener sospecha de COVID o diagnóstico de COVID. Y eso en una situación de pandemia, como no hemos vivido en los últimos 100 años, es un dato sustantivo, porque tú sabes que el costo para la atención del COVID es impagable para una persona normal, es muy, pero muy costoso. Entonces, eso ha permitido, por lo pronto, la atención de todos por igual en temas de COVID. Quizás lo que falta trabajar es poder tener la información desagregada para que con esa información desagregada podamos saber, bueno, cuántos son venezolanos que están con sospecha de COVID o que tienen impacto de COVID, en qué lugar, dónde están focalizados, cómo poder atender entonces también esa población que está en una situación vulnerable. Claro, Pero diría que, el acceso sí, al SIS perdón. es importante, ¿no? En ese contexto de pandemia, sin duda, pero faltaría un poquito más o sería en todo caso insuficiente en el sentido de que hay personas que vienen, por ejemplo, con enfermedades crónicas que venían siguiendo un Correcto. tratamiento y que sí necesitarían seguir cubriendo esas necesidades. Absolutamente. Esa sería, digamos, la parte que ha quedado que se mantiene igual que antes de la pandemia. Es decir, esto Ajá. no es que sea algo nuevo. Es decir, las personas, en este caso, refugiadas o migrantes como los venezolanos, tienen acceso muy limitado al sistema de salud. Solamente tienen acceso los menores de 5 años o las mujeres embarazadas o lactantes o algunos, por ejemplo, los que tienen enfermedades como VIH que pueden acceder al tratamiento. Es Ujú. decir, esos datos son interesantes también para ver, pero claro, queda afuera no sé, más de un 80% de la población que no entra dentro de esos segmentos y que eso requiere, por supuesto, ver de qué manera podemos empujar para que el Estado pueda, en el contexto de ampliar a una cobertura universal, incluir también a todos los habitantes que se encuentran en el país, no solamente los nacionales, sino también los extranjeros, porque, Tatiana, como todos sabemos, la salud no espera. La Sí, claro. salud te cobra la cuenta y no tiene demoras para cobrarla. Entonces, la salud es un derecho humano y es un derecho que tenemos que proteger para todos y sin duda tenemos que tratar de hacer hincapié y tratar de seguir empujando. La Defensoría ha presentado un informe hace apenas unos muy poquitos días en donde indica como uno de los temas que el Estado debería ver cómo asumir e incorporar. También debo decirte que la cooperación internacional debe también abrir los ojos y ver cómo apoyar a países como el Perú y otros países de la región que están absorbiendo un impacto enorme del mayor desplazamiento en la historia de América.
Sí. Entonces también ese es otro punto para ver cómo lograr una combinación entre los compromisos y las obligaciones del Estado en materia de brindar salud y también la cooperación y el apoyo internacional de otros países que no han tenido ese impacto tan grande, pero que tienen que ser parte de la respuesta. De acuerdo, sobre todo en un país como el nuestro, que el sistema de salud es precario, ¿no? Y ya lo era antes de la pandemia. Si a eso le sumamos un problema sanitario y aún más personas que merecen también recibir atención médica, entonces sí requerimos de una mayor organización. Parte de empujar ese carrito que nos decías, que depende de diversas autoridades, podríamos empezar en todo caso por regularizar la situación migratoria de sus ciudadanos para que puedan acceder a los derechos que tiene todo ciudadano. Absolutamente, Tatiana, ahí es uno de los puntos claves, documentación. En caso que las personas tengan el carnet de extranjería, podrían, en caso de no tener recursos, por supuesto, incluirse en el SIS y a través del SIS entonces tener acceso a la salud. Así Claro. que sin duda el tema documental es clave y eso puede hacerse también dentro de los, dentro de los instrumentos legales que hay actualmente, sea a través de una residencia humanitaria o a través de una calidad migratoria especial, desde la Superintendencia de Migraciones o desde la Cancillería a través del reconocimiento de la condición de refugiados. En ambos casos, el resultante, sea con calidad migratoria, sea con reconocimiento del estatuto de refugiado, luego es acceder a un carnet de extranjería y por lo tanto poder tener acceso a los servicios públicos y eso es fundamental. Nuevamente, Fantástico. en el marco, Tatiana, de una pandemia, ¿no? Que nos muestra que la globalización impacta a todos los países en distintos ámbitos. Uno de ellos es el tema de salud, otros como el cambio climático, los cambios en los roles de trabajo. La globalización la vemos es más perceptible que nunca en una situación de pandemia en donde todos los países se ven afectados. Sin duda, sin duda. Leía también de cifras de Defensoría del Pueblo que en estos meses de pandemia la situación de muchos ciudadanos venezolanos ante la pérdida de trabajo, ante el temor también de ser desalojados de sus viviendas porque no han podido cumplir con los pagos, se han visto en la necesidad de regresar a Venezuela. Cerca de 30.000 venezolanos que habrían regresado también de una manera bastante compleja y emprender ese viaje de retorno, no porque la situación haya mejorado allá, sino que, según la ONG Haciendo Futuro en Lima, cerca del 20% de venezolanos querían regresar porque al menos allá tenían el apoyo y el soporte familiar. Mira, Tatiana, para serte franco, los números son muy difíciles de decir con certeza, ya que son personas que salen de manera irregular, las Uh fronteras -huh. están cerradas. Sí. Entonces, no salen ni son contabilizadas esos registros con datos, es decir, son meras estimaciones, ¿no? Eso como primer dato. Y claro, el retorno es súper complejo porque no solamente hasta hace poco no había transporte interregional, entonces las limitaciones para poder desplazarte eran muy grandes. La frontera está cerrada, pero no significa que Perú la tiene cerrada Perú, pero la tiene cerrada también Ecuador, la tiene cerrada Colombia. Bueno, Ingresar a Venezuela tampoco ingresan todos, sino que tienen cupos por día y en general están ingresando cerca de 300 personas por día, pero 3 veces por semana. Entonces, lo que se genera además es un enorme problema para poder ingresar incluso a Venezuela y toda esa situación genera enormes, pero enormes riesgos. Así que te diría, los números son estimados. Segundo, poder regresar es súper complejo y uh -huh. genera enormes, pero enormes riesgos a las personas en el traslado y para llegar por cuestiones vinculadas a violencia, robos, falta de transporte, falta de recursos para poder hacerlo. Y luego también, para ser franco, lo que se observa es que no solamente hay personas que están yendo, sino que empiezan a haber personas que se han ido y que Uh -huh. están con intenciones de volver o que Ajá. están volviendo, ¿no? Porque la situación en Venezuela, seamos francos, sigue siendo de una crisis humanitaria como nunca se ha visto. Entonces, claro, lo que tú mencionas es una realidad, las dificultades que ha generado las pandemias y las medidas que se han adoptado en términos de medios de vida y de acceso a recursos son enormes, pero no es que Venezuela esté en una situación muy favorecida, sigue estando en una situación de una absoluta crisis, y es verdad, claro, quizás ahí tengas tu casa, pero luego si no tienes recursos,
ni para trabajar y para comprar los alimentos estás en la misma situación o peor que las que estás acá. Quizás el hecho de que ahora empiece a reactivarse un poquito la economía y sobre todo se ha reactivado en los conos, claro, economía informal y con mucha precariedad, pero permite o vuelve a permitir a algunos tener algunos recursos, algunos ingresos. Así que la situación de retorno, claro, existe, no son números tan grandes, pero existe. La situación probablemente de un boomerang de personas que se han ido y que empiecen a regresar también es una realidad, o al menos un escenario futuro muy probable. Ujú, sí, 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 la verdad es que la situación es bastante dura. Sí, para los peruanos es durísimo, me imagino que encima, no siendo peruano, hablando de ciudadanos extranjeros en nuestro país en general, debe ser aún más compleja y encima se estás en una situación irregular, ¿no? Si no has podido obtener tus documentos. Pero también decías que hay que resaltar las cosas positivas, ¿no? Y me parece que una de ellas es que el gobierno, por ejemplo, peruano, ha aprobado la contratación de médicos sin colegiatura, sin la necesidad que tengan este documento que al final simplemente es un mero trámite, ¿no? Porque al final han terminado de estudiar, tienen la acreditación, tienen los conocimientos y sobre todo tienen la disponibilidad de comenzar a trabajar en esta situación que los necesitamos. Absolutamente, Tatiana, esa es una súper buena noticia que tuvimos la semana pasada y que por lo pronto desde ACNUR y desde el Sistema de Naciones Unidas veníamos también tratando de hacer incidencia, porque todos sabemos que uno de los puntos claves actualmente es la disponibilidad de profesionales de la salud, médicos, enfermeros, psicólogos, no solamente la disponibilidad de camas UCI, que por supuesto las camas de cuidados intensivos son fundamentales, pero de nada sirve una cama si no tienes los médicos para poder atenderlas. Entonces, sí, estamos trabajando y estamos trabajando con el Ministerio de Salud para identificar junto con otras organizaciones listados de médicos que podamos referir directamente al Ministerio de Salud u otros organismos públicos, salud, de las Fuerzas Armadas, etcétera, para que puedan sumarse a este combate que es de todos, que es el combate contra el COVID. Y la verdad que tenemos la enorme riqueza de contar con un número muy importante de galenos, de médicos y de enfermeros, de psicólogos también, aquí venezolanos que están aquí, que los tenemos, que ya están formados, que como tú dices, no es que tengan que terminar, es decir, tienen que tramitar cuestiones administrativas, que por Bueno, supuesto son importantes, pero que tenemos 6 meses para hacerlo, pero están capacitados para poder dar una respuesta que nos sirva a todos, a peruanos, a venezolanos o a cualquiera que se encuentre aquí. Es una enorme potencialidad en lo que fue el PTP. Migraciones había dado unos datos de que habían 3.500 médicos, cerca de 8.000 enfermeros. Entonces hay un número enorme de personas con capacidad de trabajar y con voluntad de poder sumarse a ayudarnos a todos. Así que es una súper buena noticia. y particularmente creo que debió hacerse desde hace mucho, porque el clamor de los médicos peruanos, principalmente en provincias, ante la falta de personal médicos, venía desde hace mucho. Entonces, sí pudo haberse sumado ese personal que además tiene disposición para viajar a diferentes regiones del país desde antes, ¿no? Importante que se esté haciendo, sí, pero porque al final es un ganar-ganar. Le Exacto. facilita al Estado peruano, por supuesto, a los ciudadanos y también a ellos, que son personal calificado que está dispuesto a entrar de inmediato a los hospitales. Absolutamente, sí. En eso creo que, de vuelta, aparte de la riqueza solo para poner en contexto, la riqueza de muchos de los venezolanos que vinieron, en un informe que hubo del Banco Mundial hace un año atrás, se estimaba que el 57% de la población económicamente activa venezolana tenían estudios universitarios, completos o incompletos, u oficios, es decir, una mano de obra súper calificada. Y en el caso particularmente de profesionales de la salud, en este momento creo que es una política inteligente y acertada el poder incorporarlos al mercado de trabajo lo más rápido posible. Así que sí, venimos trabajando hoy con ello y cuanto antes mejor porque se requiere ese apoyo y esa ayuda para todos. Y es importante, además, como en este caso, visibilizar los beneficios de la migración en un país, ¿no? Visibilizar en este caso que hay un grupo que puede incorporarse de inmediato y cubrir una necesidad que hoy enfrenta un país. Sin duda, sin duda. Y solo para
recordar, Perú hasta hace poco ha sido un país de emigración, es decir, tenemos un 10% de nuestra población que vive fuera del país, más de 3 millones de peruanos que viven afuera y que también han vivido, digamos, lo que implica esa transición y ese proceso de integración fuera. Por lo tanto, creo que es importante como país de alguna manera nuevo o que nuevamente recibimos un flujo migratorio, ver cómo poder incorporarlos. Cuanto antes se puedan incorporar e integrar, bueno, será mucho más beneficioso. Vivimos en un mundo cada vez más integrado, en donde la diversidad de culturas es sin duda una riqueza. Y tenemos personas que además tienen la facilidad de que hablan nuestro mismo idioma, con ciertas culturas bastante similares. Entonces la posibilidad de integrarlo es algo muy, muy importante y muy válido. Y creo que parte de eso, como mencionabas tú antes, está en, por un lado, brindar documentación, y por otro, quizás, como dijo Martin Luther King en 1963 en su famoso discurso de I have a dream, yo tengo un sueño. Bueno, quizás el sueño sea que todos puedan tener, desde mi lado, mi sueño, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y también igualdad de obligaciones. Hacerlo, sin duda, va a beneficiar al Perú y va a beneficiar a un grupo de personas que está buscando una mano abierta y la bienvenida para poder sumarse a la riqueza que tiene aquí el Perú. Hay que caminar hacia eso. Me quedo entonces con esta reflexión final, la cual por supuesto comparto completamente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Tatiana, un placer. Gracias también a todos los que nos acompañaron en esta edición de Coronavirus en el Mundo. Nos reencontramos más adelante. Chao, chao.